Vamos ya al espacio de la entrevista de Hechos AM. Esta mañana, como les anunciábamos antes de irnos a la pausa comercial, se encuentra con nosotros la doctora Violeta Mengíbar, ministra de Salud. Vamos a hablar sobre diferentes temas, algunos que tienen que ver con cifras, porque vamos a hablar de salarios y vamos a hablar de todo lo que seguramente los empleados del sector salud están muy interesados en conocer, y también vamos a hablar de otros aspectos sobre el funcionamiento del sistema hospitalario. Pero pongamos algunos hechos en contexto y luego, pues como corresponde, le vamos a dar la bienvenida a la doctora. Del 1 de enero al 30 de julio, las autoridades reportaban 1.263 casos de fiebre tifoidea y con mayor auge en Santa Ana y Sonsonate. Los más afectados, según las autoridades del Ministerio de Salud, fueron los adultos jóvenes entre 20 y 25 años de edad, donde se reportaban 240 casos. Mientras que de las personas de 30 a 39 años, el MinSal registró un total de 268. En ese lapso, la tasa era de 19 casos por cada 100.000 habitantes. Reportes del año anterior registraban a 191 personas con ese padecimiento. Y entre las medidas que el ministerio ha tomado está la capacitación a cerca de 2.000 personas que manipulan alimentos para evitar que los casos de fiebre tifoidea sigan aumentando. También, a mediados de esta semana, las autoridades del gobierno informaron que para 2019 incrementará el techo del escalafón para los empleados del Ministerio de Salud que ganen hasta $3.000 y el incentivo salarial será del 2%, anunciaron las autoridades de la institución. Hasta ahora, el escalafón era entregado a quienes ganan hasta $2.000, divididos en dos grupos. Los que ganan de $1 a $1.000 reciben el 5% y los que ganan de $1 a $2.000 reciben un 4% adicional a su salario. La ministra de Salud, Violeta Mengíbar, aseguró que el incremento se debe a que el Ministerio de Hacienda les otorgará más fondos para el presupuesto del próximo año. De que esperemos a que se vaya nivelando la situación fiscal y hasta entonces poder reconsiderar lo de la aplicación completa del escalafón. Bueno, vienen 4 millones más, por eso es que lo hemos subido el techo a $3.000, ¿verdad? Porque es lo que el país puede dar. Al aprobar el presupuesto, esta escala de alguna manera reforma, ¿verdad? Momentáneamente, y que es una reforma momentánea. Si ya la hacemos permanente, pues entonces habría que olvidarse de la posibilidad de que algún momento recuperemos el escalafón completo. Sobre temas de salud conversaremos esta mañana para cerrar la semana de las entrevistas en Hechos AM. ¡Comenzamos! Y como les decíamos, esta mañana le damos los buenos días a la doctora Violeta Mengíbar, ministra de Salud. Doctora, qué bueno que nos acompañe, qué gusto recibirla. Buenos días, Manuel, muchas gracias por la invitación y aquí estamos con todo el ánimo de contestar sus preguntas, de opinar y de que nuestros televidentes puedan tener la oportunidad de informarse en materia de salud pública. Doctora, uno de los últimos temas que ha dado muchísimo que hablar es el escalafón. Ustedes ya publicaban una información que se hacía oficial donde ya decían lo que se puede, digamos, otorgar en materia de incremento salarial para el sector salud en 2019. Esto sería incluido ya en el presupuesto que ustedes van a ejecutar en ese año. Primero me gustaría que nos explicara, digamos, las bases con las que se toman estas decisiones, con estos digamos, porcentajes que se anunció que se daría de incremento para la tabla salarial del sector salud. ¿Cómo no? Bueno, ya el día de anteayer, creo que fue el miércoles, nosotros pasamos una información pública del Ministerio de Salud donde expresamos y lo sostenemos aún, de la propuesta que tenemos como Ministerio de Salud para aplicar el escalafón o el incremento salarial en el año 2019 para nuestro personal de salud. Bueno, este año va a ser mejor que este año que estamos ahorita, en el año 2018, y mejor que en el año 2017. Vamos a aplicar un incremento donde hemos subido el techo para la aplicación del incremento salarial. En el año 2017 y en este año 2018 habíamos, por la situación presupuestaria,
habíamos colocado un techo para aquellos, para aplicar el escalafón para aquellos que ganan hasta $2,000 y ahora lo hemos subido a $3,000. ¿Por qué, verdad? Porque en ese rango tanto de 1,000 a 2,000 como de 2,000 a $3,000 hay varios colegas especialistas que se merecen pues recibir su incremento salarial anual. Entonces, ahora va mejor el escalafón, indiscutiblemente. Ya hemos hablado con el Ministerio de Hacienda y ya hemos consensuado pues de que ya este año desde una vez Hacienda nos incrementa más de $4 millones para el escalafón, porque la aplicación del 5% entre los que ganan hasta $1,000, el 4% de los que ganan entre $1,000 y $2,000 y el 2% entre los que devengan entre $2,000 y $3,000, eso le cuesta al país $14.4 millones. Nosotros creemos que eso es justo, que es suficiente. ¿Por qué, Manuel? Yo solo quiero hacer porque ya lo he dicho en su entrevista, no es nuevo, pero hay que recordarlo. El escalafón se aprobó, esta ley se aprobó en el año 94. Exactamente. Del 94 a la fecha, han habido varios años, antes del año 2009, que no se aplicó el escalafón. Sencillamente no se aplicó ni un centavo de incremento. No lo tengo aquí, pero por ejemplo el 2001, 2002, 2003, el 94 mismo no se aplicó. Varios años que ni siquiera se aplicó, ¿verdad? La ley estaba aprobada, pero ni siquiera se aplicó. En otros años se aplicó a medias y desde que están estos dos gobiernos, el gobierno anterior y este gobierno, es donde ha habido una aplicación del escalafón donde 8 años, por ejemplo, desde el 2009 al 2016, se aplicó completo el escalafón, ¿verdad? Que incluye incluso incrementos del 8% anual. Esa, digamos, sistematización, ese cumplimiento fiel que los últimos dos gobiernos han hecho del escalafón, ha logrado de que muchos empleados del Ministerio de Salud hayan mejorado su salario. Hay algunos que incluso lo han duplicado. Entonces nosotros creemos que con esta aplicación que proponemos para el año 2019, cubrimos el 98.1% de los trabajadores del Ministerio de Salud. Hay un grupo pequeño que no lo va a recibir, pequeñísimo, el 1.9%. Y esos son los salarios que están arriba de $3,000. 4,000, 5,000. Hay salarios en el Ministerio de Salud que son altos, 5,000, algunos 4,000, 5,000, 6,000, pero que eso lo han logrado porque en los últimos dos gobiernos se aplicó de manera completa y en estos últimos 3 años sí, de manera ya no se ha dejado de aplicar en ningún momento en los 2 años de gobierno, pero en los últimos 2 años sí ha habido una disminución por razones que ya las vamos a explicar. Entonces ese grupo pequeñísimo no lo va a recibir porque creemos de que ya se benefició y fundamentalmente por las razones que explicamos aquí. Voy a su pregunta. Exactamente, porque vamos a revisar, yo ayer revisaba algunos datos que me parecen importantes. ¿Qué es lo que dice la ley del escalafón aprobada en el año 94? Nosotros les vamos a dar el dato a ustedes para que luego hagan pues una comparación y por supuesto escuchen lo que tiene que decir pues la doctora Violeta Mengíbar. Según la ley del escalafón, las personas que tienen 5 años de estar trabajando en el Ministerio de Salud, por antigüedad les correspondía un 3% de incremento salarial. El resto entraba a través de evaluaciones de desempeño, que le podían dar un porcentaje extra dependiendo de la evaluación que se hiciera del trabajo que a ellos les corresponde. Estas, digamos, como si una persona tenía, digamos, una evaluación de excelente, le daban un 5% extra de incremento salarial. Y ahí se iba, digamos, disminuyendo de acuerdo a la evaluación que se hacía del trabajo desarrollado en el Ministerio de Salud. Seguramente, doctora, hoy que estamos hablando de este dato, que establece la ley del escalafón, algunos trabajadores dirán,
pero la ley dice que nos correspondería hasta un máximo del 8%. Sin embargo, pues es de todos conocidos que las finanzas del Estado no han pasado por un buen momento. Exacto. Incluso el ex ministro de Hacienda habló en diversas ocasiones, Carlos Cáceres dijo que esta era una prestación que era insostenible en el tiempo. Entonces, ahora, ¿qué le dice usted a las gremiales de trabajadores de los diferentes, digamos, áreas de salud que seguramente van a tener una opinión sobre el tema, porque ellos desde hace algún tiempo pues han estado diciendo, miren, nosotros queremos que en 2019 se nos dé el escalafón como corresponde a la ley aprobada en el año 94? Bueno, ley aprobada en el año 94, pero que en la práctica no se ha venido cumpliendo. Solo han sido los últimos 2 gobiernos que han venido cumpliéndola. Nosotros nos basamos, le voy a mencionar como tres fuentes jurídicas, ¿verdad?, y financieras, de por qué nosotros estamos diciendo de que la Asamblea Legislativa apruebe esta propuesta, porque al final lo que yo le estoy diciendo del 5, del 4 y del 2% de aplicación de incremento salarial, al final es la Asamblea Legislativa que siempre aprueba el escalafón, y el escalafón que estamos teniendo ahorita, que es nada más del 5% hasta los que ganan $1,000 y del 4% entre $1,000 y $2,000, fue aprobado por nuestra Asamblea Legislativa. ¿En qué nos inspiramos para esto? Primero, no es lo mismo los años anteriores, hasta el año 2016, que aplicamos completamente el escalafón con lo del 8% y todo lo que dice la ley, pero han acontecido unos hechos después en el año 2017-2018, que entró en vigencia la ley de responsabilidad fiscal. Se recuerda de que el año 2017 fue un año, fines del 2016 y todo el año 2017 hubo una situación crítica en el país. Usted se recuerda de que hubo dificultades para que se aprobaran los bonos y una cantidad de aspectos que obstaculizaron las finanzas públicas, lo hemos dicho eso hasta la saciedad. Y además, a partir de enero del 2017, del 1 de enero del 2017, entró en vigencia la ley de responsabilidad fiscal. En la ley de responsabilidad fiscal, si usted lee el artículo 10 dice, mandata al ministro de Hacienda o al Ministerio de Hacienda. Recordemos que el Ministerio de Hacienda, de acuerdo a los postulados constitucionales, es el rector de las finanzas públicas. Y el Ministerio de Hacienda es quien tiene que ponderar y hacer efectivo, por ejemplo, el principio de equilibrio presupuestario. También el principio de congruencia, que usted tiene un deber ser, pero no le empata con la realidad económica y financiera del país. Entonces el rector de las finanzas públicas tiene el deber y el derecho de poner en práctica lo que se llama el equilibrio presupuestario. Si usted lee, o sea que hay que remitir, ¿por qué nosotros decimos ahorita no podemos pagar todo el escalafón? Primero, porque entró en vigencia la ley de responsabilidad fiscal, que en su artículo 10 explica y le dice al ministro de Hacienda de que no vaya a dar incrementos excesivos en lo que se refiere a bienes y servicios, y que todo lo asignado a bienes y servicios, donde van el pago a remuneraciones y dentro de ellos van el pago a los escalafones, no debe de pasar del PIB nominal de nuestro país. Yo les quiero recordar que cuando se aprobó la ley del escalafón en el año 94, la inflación en el país estaba disparada, pero vaya a ver lo que tenemos de inflación ahorita. Usted no puede hacer, de acuerdo por ley, incrementos salariales que vayan más allá de la realidad político-financiera y fiscal del país, y que no vayan tampoco más allá de, como lo dice el artículo 10 de la Ley de Responsabilidad Fiscal, del PIB nominal de nuestro país. Y les invitamos también a que se revise el artículo 226 de la Constitución, que habla de equilibrio presupuestario. Pero ¿qué quiere decir equilibrio presupuestario? Que finanzas, el Ministerio de Finanzas, que es el rector de las finanzas públicas del país, debe de aplicar lo que se llama el principio de equilibrio presupuestario. ¿Pero qué quiere decir eso para que nos comprendan nuestros televidentes? Que si el Ministerio de Salud tiene la misión principal
de llevarle la salud a la población salvadoreña, entonces el presupuesto debe de ponderarse en que primordialmente nuestro deber como Ministerio de Salud es que no le falten medicamentos, que no le falten insumos, que no le falte todo lo que nosotros invertimos, el pago de los trabajadores, que eso es bien elevado, lo que el Ministerio, los millones que el Ministerio invierte en el pago de personal, lo cual es correcto. Y les invitamos también a que se lea la sentencia de la Sala de lo Constitucional, que fue, si no me equivoco, el año 2017. Bueno, hay una sentencia. Esta sentencia, para recordar algunos datos, es donde se hablaba, digamos, de que se priorizara el gasto. Y se decía de que no se podría hacer viajes, no se podría pagar prestaciones extras a lo que ya establecía la ley, donde decía que se priorizara el gasto. Básicamente en eso se resume, digamos, esta sentencia de la Sala de lo Constitucional. Pero también dice cosas importantes. Esa sentencia de la Sala, una que otra más palabra, dice de que hay que garantizar un presupuesto equilibrado. ¿Verdad? Lo que dice el artículo 226 de la Constitución, y dice que el órgano legislativo y también el ejecutivo deben tomar medidas necesarias para evitar la aprobación de gastos excesivos que no guarden coherencia con la situación fiscal y financiera del Estado y que impacten el equilibrio presupuestario. Eso es lo que hace Hacienda y nos dice a nosotros, ustedes tienen este techo presupuestario, no vayan, porque si nosotros aplicamos un escalafón, fíjese que si nosotros le aplicamos, para que nuestros televidentes lo comprendan, si nosotros aplicamos el 8% a un colega del ministerio que ya gana, por decirle algo, $5,000, ¿verdad? Eso no es malo que gane $5,000. En realidad ese colega que gana $5,000, que tenemos varios en el ministerio, algunos de ellos vienen 20, 30 años trabajando con el ministerio. Sí. Y el escalafón los ha llevado a ese salario. Por eso no los podemos estigmatizar, de decir, esos que ganan $5,000. Pues eso, el escalafón los ha llevado a ganar $5,000 y $6,000. Pero si yo le pongo ahorita un 8% a una persona que ya devenga $5,000 y $6,000, me va a salir un incremento mensual que anda ahí por $450 y $500 mensuales. Solo el incremento de esta persona que gana $5,000, $6,000 o más miles de dólares, ya es el salario de muchos del ministerio que están bien abajo y que están ganando $500 mensuales. Y que a esos que ganan $400 y $500 mensuales, abajo de 1,000, son los más beneficiados con el porcentaje más alto que estamos poniendo. Es justicia también. Justicia para que las personas que ganan menos en el ministerio, con el incremento salarial, se vean beneficiados. Pero eso ha significado que le hemos quitado el incremento a un número muy reducido. El 1.9% de los trabajadores del ministerio están ganando más de $3,000, ¿verdad? Entonces ellos no van a recibir escalafón, porque ya se beneficiaron con los escalafones que en los últimos 8 años se han cumplido plenamente con los últimos 2 gobiernos. Y a algunos hasta se les ha duplicado el salario. Entonces creemos que es justo lo que estamos proponiendo. Y nuestro llamado, yo comienzo una ronda de conversaciones con los sindicatos del Ministerio de Salud la próxima semana para explicarles por qué nosotros estamos haciendo esta propuesta, ¿verdad? Usted está viendo de que hay en El Salvador, El Salvador está estremecido por muchas cosas, ¿verdad? Por el tema de corrupción, ya de todos conocido, que nos ha estremecido a todos y que ha superado la imaginación de cualquier salvadoreño y salvadoreña que no se imaginaba que un expresidente iba a confesar: yo agarré dinero de los fondos públicos para construir mi casa. Bueno, por lo menos yo me erizo de esa situación. Pero usted está viendo de que hay protestas en el país de trabajadores despidos en alcaldías, despidos en la Asamblea Legislativa. ¿Y qué es lo que el ministerio está ofreciendo ahorita? Mejorando el escalafón.
subiéndole el techo a los que ganan hasta 3,000. Pero no solo eso, Manuel, con mucha satisfacción, porque somos personas que respetamos los derechos laborales. También en el año 2019 le hemos pedido al Ministerio de Hacienda y esperamos y ya está consensuado y esperamos que la Asamblea lo apruebe. Vamos a pasar a todos los trabajadores que no están en ley de salario y que tienen lo que llama el contrato GOES, sí, que son los que se renuevan cada año y que los trabajadores sienten que no tienen estabilidad laboral, porque cada año hay que estarles renovando el contrato. En diciembre se ponen tensos, me van a despedir, que dicho sea de paso, que me digan cuáles son los despidos en el Ministerio de Salud. Nosotros hemos respetado los derechos laborales. Doctora, y ahora vamos a pasar a todos los trabajadores que están en contrato GOES, todos van a pasar a ley de salario. ¿Y de qué porcentaje de trabajadores estamos hablando? Son 1.500 trabajadores que no estaban en ley de salario y que pasan una pensión cada diciembre que termina, ¿verdad? Y que ahora van a pasar a su categoría más segura, que es la de ley de salario. Usted sabe que para despedir a una persona que ya está dentro del formato de la ley de salarios no es tan fácil, porque ahí intervienen hasta jueces, ¿verdad? No es que a un titular se le va a ocurrir hacer despidos masivos, porque van a partir desde el 1 de enero del 2019, el Ministerio de Salud va a tener una protección, un blindaje de derecho laboral a nuestro personal, y ahora en el 2019 estamos subiendo el techo del escalafón en correspondencia al artículo 226 de la Constitución, en correspondencia a que tenemos una ley de responsabilidad fiscal que la aprobaron los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa, y en correspondencia a el postulado, a la sentencia de la Sala de lo Constitucional, porque si yo le doy el 8% a todos, entonces tengo que bajarle a los medicamentos. ¿Y cuál es la razón de ser de nuestro trabajo? Respetar las leyes laborales, pero nuestra primera razón de ser es llevarle salud a la población salvadoreña. Doctora, y si tuviera usted que definir, digamos, la situación financiera, ya sabemos que pues las finanzas públicas no han andado bien en los últimos años, pero si usted tuviera que definir, digamos, la situación financiera del ministerio que a usted le toca manejar, y que pues si vamos a los hospitales sabemos que hay necesidades que son muchísimas. Si hablamos con pacientes, el paciente lo que quiere pues es atención inmediata y que se le responda, digamos, sí, por los problemas que ha ido a buscar ayuda a un centro de salud. Pero ¿cómo definiría usted, digamos, todo el sistema de salud, su funcionamiento y los recursos con los que cuenta para poder operar? Fíjese que debo de decirle, antes de contestarle esa pregunta, en los dos últimos gobiernos, ahí están los anales históricos, quien quiera revisarlos, que los revise, ¿verdad? Los últimos dos gobiernos han mejorado la inversión pública en salud. Venimos de presupuestos del ministerio de 390 millones de dólares, por decirle algo, a más de 600 millones de dólares que tenemos ahora. Claro, ¿por qué? Porque con la reforma de salud hemos duplicado los establecimientos de salud. Hemos duplicado de 400 y tantos que encontramos en el 2019, hoy tenemos 800 y tantos. Eso necesita más fondos. Y los dos gobiernos últimos hemos mejorado la inversión en salud en millones de dólares con respecto al Producto Interno Bruto, con respecto al pastel presupuestario. Ha habido una decisión política de mejorar la salud, pero no es suficiente. La salud es un costal sin fondos, se necesita mucho dinero. Entonces, hemos venido mejorando. Para su pregunta, en el año 2019 hay buenas noticias. Es un esfuerzo, yo le agradezco al ministro de Hacienda, porque el ministro de Hacienda se imagina la situación difícil que pasa el rector de las finanzas públicas para repartir el pastel presupuestario. Pero debo de reconocer que para el próximo año nosotros tenemos un incremento del presupuesto de funcionamiento. Aparte que ya viene la ejecución del proyecto de los 170 millones que aprobó la Asamblea Legislativa, y que en el próximo año
ya vienen los primeros millones que vamos a ejecutar en el año 2019. Podemos hablar de cómo vamos con ese préstamo, ¿verdad?, de los 170, porque es una buena noticia para el país. Nos ha subido Hacienda el techo presupuestario en funcionamiento y dentro de ello nos ha subido para mejorar el escalafón de los trabajadores, que el año pasado solo nos dio 10.2 millones para el escalafón y que después se aumentó en la asamblea, pero Hacienda nos dio solo, imagínense, 10 millones de dólares, pero nos dio 10.2 millones de dólares y ahora nos da 14.4 millones para mejorar el escalafón. Pero además nos incrementa en varios millones la compra de medicamentos y la compra de insumos, que es la dificultad que hemos tenido en esta crisis fiscal que hemos vivido. El presupuesto 2019 viene mejor para la compra de medicamentos y para la compra de insumos. Entonces hay cosas que son buenas, ¿verdad? Presupuestariamente hablando para el año 2019. El presupuesto para la salud nunca es suficiente, Manuel. Es demasiado, la salud pública es bastante cara, ¿verdad?, en cualquier parte del mundo, porque la tecnología en salud es una de las tecnologías más caras y estos dos gobiernos han invertido una cantidad impresionante para mejorar los equipos médicos, para mejorar muchas cosas, la infraestructura, el incremento de personal, para llevar mejor salud a la población salvadoreña, y que nos ha permitido que le vamos a heredar, vamos a legar, tenemos unos indicadores de salud que se los vamos a dejar a la próxima gestión de gobierno, que realmente son indicadores que nos llenan de mucho orgullo, como es la disminución de la mortalidad materna, la disminución de la mortalidad infantil, el control de las enfermedades transmitidas por el zancudo, la disminución de la desnutrición crónica en un 42% en nuestro país. Estamos eliminando la malaria y hay una cantidad de cosas. Las coberturas de vacunación han sido exitosas en nuestro país y bueno, allí dejamos ese legado de lo que significa la duplicación de los servicios de salud en el territorio nacional, que ha permitido una mejor cobertura de la atención en salud en nuestro país. Vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a ir a comerciales y vamos a regresar con más de la conversación que sostenemos esta mañana con la doctora Violeta Mengíbar, ministra de Salud. Regresamos. Esta mañana en el espacio de la entrevista Hechos AM nos acompaña la doctora Violeta Mengíbar, ministra de Salud, y estamos hablando, entre otras cosas, del escalafón salarial para el sector salud, para todos los empleados que trabajan en ese sector. De hecho, hay datos importantes. Si revisamos el presupuesto 2018 del Ministerio de Salud, yo encontré un dato que me parece interesante. Son 197.058.815 dólares que el ministerio está erogando en materia de pago de salarios correspondientes a este año 2018. Pero doctora, estamos hablando de una cantidad importante de personas, bueno, que trabajan y que han hecho pues una vida en el Ministerio de Salud. Pero yo me acuerdo que hace algunos meses se hablaba también que se iban a hacer algunas evaluaciones del servicio que se estaba prestando a los pacientes, porque la gente se quejaba y decía, bueno, mire, en determinado momento a veces el personal, pues digamos, la cantidad de gente que llega a los hospitales sabemos que es numerosa. En el Rosales lo podemos comprobar, en las unidades de salud lo podemos comprobar también, que hay muchísimos ciudadanos pidiendo que se les atienda y en determinado momento a veces, digamos, el personal no tiene quizá la mejor actitud hacia el trato al paciente y por esa razón se iba a hacer una investigación y se iba a evaluar el trabajo, porque incluso me acuerdo yo que el vicepresidente de la República decía que en algunos casos el medicamento estaba y se había negado al paciente. ¿Se hicieron en determinado momento, doctora, estas evaluaciones? Y tal vez si nos dice si se llegó a una conclusión respecto a esto que se anunció en un momento. Bueno, digamos que en eso estamos, ¿verdad? El sistema de evaluación del desempeño de nuestros trabajadores, que yo debo decir algo, ¿verdad? La inmensa mayoría de trabajadores y trabajadoras del Ministerio de Salud trabajan fuerte, hacen bien su trabajo y por algo es que nosotros en el país estamos disminuyendo la mortalidad materna, la mortalidad infantil y todos los indicadores que les decía,
eso lo hacen nuestros trabajadores, de los cuales yo como ministra de Salud me siento muy orgullosa y muy agradecida por la labor que realizan. Pero siempre hay un segmento que no cumplen con su trabajo. Y por esa razón es que estamos revisando lo de los sistemas de evaluación. Usted no le puede poner excelente a todo mundo, ¿verdad? Porque no, en la práctica no se ve que hay algunos que desempeñan su trabajo como deberían hacerlo. Fíjese que el Ministerio ha instaurado desde el 2014 un sistema de lo que llamamos de la humanización en la atención, donde los trabajadores de salud deben de cumplir con el tema de la calidez, con el tema de la atención humanizada. Hay unos que no lo hacen. Entonces, el escalafón tiene que ver con eso. El escalafón mide antigüedad en el trabajo, pero también el desempeño. El desempeño. Y desempeño no solo es ser puntual, hacer análisis, diagnósticos y tratamientos de la mejor manera, sino que también como usted, la calidez con que atiende al personal. Una de las cosas que se resienten en muchos países, en varias partes del mundo, es el tema de cómo va la calidad de la prestación de los servicios públicos. La prestación de los servicios públicos debe de irse transformando en nuestro gobierno. Hay un segmento que son como buenos para pedir aumentos, pero que no rinden en su trabajo. La misma ley del escalafón lo pide. Entonces hay unas personas que no les gusta que no les pongan excelente, porque al ponerle excelente le sube la aportación en el escalafón. Todo ese tema es un tema de mucha discusión. Por eso es que también es necesario cambiar, modernizar la ley del servicio civil. La ley del servicio civil está muy vieja, ya no va con los tiempos ahorita. Ahorita los gobiernos deben de responder en el sentido de modernizar la prestación del servicio público, porque la población paga sus impuestos. Nosotros tenemos salud gratuita, ¿va? No le cobramos a las personas, pero salud gratuita es como para que nos comprendan que no les cobramos en el momento de prestar el servicio, pero sabe que el 98% del presupuesto del ministerio ahorita, ya con el préstamo de los 170 de seguro va a bajar como al 97%, ¿no? Es de los impuestos que paga la población. El ministerio se financia por el IVA que paga la señora humilde que va a comprar una bolsa de manteca a la tienda. Entonces, la inmensa mayoría del presupuesto del ministerio es por los impuestos que paga la población. Por lo tanto, tenemos el deber y el derecho como administración de pedirle a nuestro personal que atienda bien a nuestra población. Y el escalafón lo dice, pues. Entonces hay algunos casos en que no necesariamente se cumple, ¿verdad? Pero doctora, en eso estamos por modernizar los sistemas de evaluación. Doctora, yo tengo una pregunta. Hace unos días escuchaba a uno de los candidatos a la presidencia de la República y hablaba que era necesario, por ejemplo, modernizar, decía, las operaciones en algunas áreas y se refería específicamente al Ministerio de Salud. Decía, por ejemplo, que no era posible que todavía se fueran llevando controles manuales en los abastecimientos de medicamentos y que era necesario poner tecnología ahí y que decía de que es imposible, decía, tener un control cuando se está llevando a través de un control pues, a mano, decía qué medicina hay y qué no hay y que esto también en determinado momento dificultaba pues darle atención al ciudadano. ¿Qué dice usted, doctora, a esto? Porque sabemos que estamos a las puertas de una campaña presidencial y que muchos temas que tienen que ver con salud, con educación, con el área social van a salir a discusión y van a formar parte del debate de la carrera a la presidencia. ¿Qué dice usted ante esto? Los sistemas informáticos del Ministerio de Salud han mejorado de manera impresionante. Disculpe que lo diga de esta manera, pero el sistema informático del Ministerio, nosotros desde que se aprobó el préstamo del Banco Mundial, que ya lo terminamos, porque yo debo de decirle algo,
Nosotros terminamos el 30 de mayo, ¿verdad?, del año 2019. Sí. Y no le vamos a dejar resacas de préstamos como el del BID y el del Banco Mundial, como sucedió, ¿verdad? El famoso préstamo de Reza, que quedó a la mitad los hospitales, que los últimos 2 gobiernos tuvimos que terminarlos, y que el hospital de maternidad ni siquiera se puso la primera piedra, y que el gobierno anterior tuvo que solicitar un nuevo préstamo. Nosotros dejamos ejecutados los 2 megapréstamos, el del BID y el del Banco Mundial, terminadito, ¿verdad? Y hoy vamos a iniciar con el otro megapréstamo, que es el del BID, y que esperamos que en el próximo gobierno se cumpla. Desde los préstamos anteriores, nosotros hemos estado solicitando fondos para mejorar toda la parte informática. Dentro de ello, no solo informática de llevar mejores registros de las enfermedades, estamos en la visión de poner el expediente electrónico único para agilizar las atenciones, porque cuando se tiene un expediente en línea y un único electrónico, usted le da una mejor calidad al paciente porque no tarda mucho tiempo en cuando llega la consulta, etcétera. Bueno, estamos en ese esfuerzo, y también de modernización, porque en el tema de medicamentos tenemos un sistema informático, que es el que nos permite, el SINAP que le llamamos, que es el que nos permite estar informando semanalmente cómo va el abastecimiento de medicamentos, pero que día a día amerita irlo mejorando. Para eso se necesitan fondos. En el préstamo de los 170 millones que ya comenzamos, ahí vienen una cantidad importante de recursos, porque todas las instituciones nuevas que entran en ese préstamo de los 170 millones, que son 43 nuevos establecimientos del primer nivel, el hospital nuevo de Nejapa, el hospital nuevo el nuevo Rosales, y otros centros de salud que van a salir beneficiados, como 86 centros de salud que se les va a mejorar el equipamiento. Todos estos establecimientos de este préstamo van a tener un sistema informático moderno, que no solo es para llevar los registros de las enfermedades, sino que también es para modernizar todo el tema de cómo colocar de manera electrónica lo del abastecimiento de medicamentos, las necesidades de medicamentos, todo lo que requiere una gestión eficiente de los medicamentos. Todo eso lo tenemos en mente, vamos modernizándolo, nada que ver como lo encontramos en el año 2009, cuyos sistemas informáticos estaban despedazados, habían más de 30 sistemas informáticos, ahora hay más orden, hemos mejorado, pero vamos a seguir mejorando en este tema de mejorar la situación de los medicamentos en los sistemas informáticos, para que nuestros establecimientos estén mejor gestionados en lo que se refiere a medicamentos. Doctora, hubo un debate bastante fuerte con el tema del nuevo hospital Rosales. Al final el préstamo se aprobó. Ya usted nos decía que hay pues, datos importantes sobre la ejecución de préstamos, y definitivamente para el ciudadano se generó gran expectativa sobre contar con un nuevo centro de salud, o por lo menos, digamos, con la modernización del Hospital Rosales, que por años ha sido, digamos, el centro que recibe a gente de todo el país e incluso de la región centroamericana que vienen buscando atención médica. Ustedes como la gestión que está ya llegando al final casi de los 5 años de trabajo, ¿en qué etapa esperan dejar, digamos, el proyecto del nuevo Hospital Rosales? Bueno, yo creo que fue una gran noticia el 7 de junio, a veces pasa un poco desapercibida, pero el 7 de junio sucedió algo importante, que fue la ratificación del préstamo de los 170 millones para el nuevo Rosales, entre otros. El Hospital Rosales, nosotros lo hemos venido diciendo de manera insistente, muy a pesar de que se le ha introducido infraestructura nueva, nuevos recursos, más de 300 nuevos recursos que se han contratado en el Hospital Rosales en el marco de la reforma de salud, una inversión millonaria
en equipamientos. El Rosales antes no tenía resonancias magnéticas, el Hospital Rosales antes no tenía laboratorio de cateterismo cardíaco y un angiógrafo que cuesta más de $1 millón su instalación, no tenía laboratorios de inmunohistoquímica, no tenía las operaciones de estereotaxia que hoy se hacen en el cerebro, que no es necesario abrir el cerebro. Hay una cantidad de equipos nuevos, pero con este nuevo Hospital Rosales, la situación va a ser, como la palabra lo dice, ¿verdad? Así como fuimos capaces en estos últimos 8 o 9 años de entregarle a la población 4 hospitales nuevos que fueron dejados a medias y que debieron ser terminados, como es el caso del Hospital de San Miguel, el de Usulután, el de San Vicente y el de Zacatecoluca, y que fuimos capaces de construir, equipar y poner en funcionamiento un nuevo Hospital Nacional de la Mujer, pues así va a ser ahora con la entrega a nuestra ciudadanía del nuevo Hospital Rosales, que ya todos lo sabemos, va a tener 712 camas, 25 quirófanos, 67 consultorios nuevos y alrededor de 30 especialidades, en 3 torres que se van a construir, toda esa manzana desde el centro diagnóstico, el antiguo hospital de maternidad, el actual lugar donde está el laboratorio MacBlock, va a ser un complejo impresionante, moderno. Nuestra población adulta con enfermedades crónicas va a tener una oportunidad maravillosa de tener una mejor atención. Y eso, claro, la construcción de ese hospital lleva varios años, ¿verdad? No es fácil. Y ahorita ya estamos nosotros, el préstamo fue aprobado el 7 de junio, el banco da un promedio de 6 meses para que el Ministerio de Salud ajuste una serie de aspectos administrativos que el banco pone. 6 meses para nosotros son muchos, ya casi estamos terminando todos los requerimientos administrativos que el banco nos pide. Llevamos 12 pasos, de los 12 pasos, 8 ya están terminados con no objeción del Banco Interamericano de Desarrollo y pronto vamos a tener el primer desembolso, porque la apuesta es que lo comencemos a ejecutar desde este año. La gente dice, bueno, ya aprobaron el Rosales y a veces la gente cree que al siguiente día ya hay que estar poniendo el pico y pala para construirlo. No es así, ¿verdad? Estamos terminando todos los requisitos que nos pide el banco. Este año vamos a comenzar a ejecutarlo y en el próximo año ya van varios millones que se van a ejecutar con este préstamo. Se van a hacer las licitaciones importantes en el próximo año 2019 y ojalá que estemos poniendo al menos primeras piedras en varias de las instalaciones que tiene este préstamo de los 170 millones. Doctora, rápidamente, ya tengo que concluir la entrevista, pero ¿cómo está la situación del dengue? Porque hace unos días yo escuchaba de que ustedes había preocupación, de que había casos de dengue grave y que ustedes estaban alertando a los ciudadanos sobre el tema de la erradicación de los criaderos de zancudos. ¿Cómo están los datos que manejan ustedes a nivel epidemiológico para hacer las advertencias necesarias también al ciudadano que de pronto dice, bueno, mire, aquí en mi casa hay una plaga grande de zancudos y para que procedan a eliminar los criaderos partiendo, digamos, de la emergencia y de los datos que tienen ustedes como Ministerio de Salud de los casos de estas enfermedades que son transmitidas por el zancudo? ¿Cómo no? Bueno, en el caso del dengue nosotros hemos aclarado que se dijo en un momento determinado que estábamos ya en una epidemia de dengue. Le decimos a la población que eso no es cierto. Cuando nosotros estamos entrando al área de epidemia, nosotros mismos llamamos, hacemos conferencias de prensa, hacemos boletines y le decimos a la población, estamos entrando en una epidemia. Este no es el caso. El dengue todavía, los casos que tenemos no están en área epidémica, están en un área de seguridad todavía en el país. Pero ¿qué sucede? Que nosotros en los últimos años hemos venido experimentando una caída de casos de dengue, de casos de Zika y de casos de chikungunya, que es lo que llamamos la arbovirosis. Ha venido cayendo, pero este año ha habido un incremento con respecto al año pasado, que como habíamos caído bastante, ahora sí hay un incremento. Han aumentado las hospitalizaciones por dengue, han aumentado el dengue grave. No es cantidades grandes, registramos 13 casos de dengue grave y cuando hablamos de dengue grave preocupa porque es el que puede fallecer el paciente.
Entonces, han aumentado los casos de dengue, pero no llegamos ni por asomos a la zona epidémica. Creo de que lo que ha contribuido en alguna manera es el tema de la sequía. Cuando hay sequía en el país, usted sabe que acabamos de pasar la sequía climatológica que anunció el ambiente, y eso nos ha hecho un poco de daño en lo del dengue, porque la gente comienza a recopilar el agua en los barriles y eso aumenta el dengue. Por eso es que queremos llamar la atención a la población de que cumpla con los objetivos. Entre el 20 y el 25 de agosto tenemos la primera jornada del año para combatir y controlar los criaderos de zancudo. Vamos a hacer la fase escolar, la fase municipal, la fase comunitaria, la fase domiciliar, para que la gente hoy entre el 20 y el 25 se sume a las acciones de destrucción de criaderos de zancudo, y con eso esa es la principal medida para que el dengue no siga aumentando. No nos cansamos de decir que el dengue se le derrota fuera de los servicios de salud. El dengue se derrota en la residencia, eliminando criaderos, y bueno, el Ministerio de Salud atiende adecuadamente a las personas que enferman para que no mueran por dengue. Muy bien, doctora, yo le quiero agradecer que ha venido a conversar con nosotros esta mañana. Definitivamente hay mucho que hablar sobre el tema salud, que es una de las situaciones que más preocupa pues, a todos los ciudadanos, tener los servicios que necesiten en el momento que los necesita. Yo quiero agradecerle a usted que haya hecho parte, digamos, en su agenda para nosotros aquí en Hechos AM. Muchas gracias, Manuel, y estoy a la orden suya para estar en sus programas consecutivos. Gracias. Cerramos nosotros así el espacio de la entrevista. Agradecemos a usted que nos ha sintonizado. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos con más de Hechos AM.